Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, bienvenidos en este domingo, Día del Señor, pero no solo Día del Señor. Hoy celebramos, como todos los cuartos domingos de Pascua, el Domingo del Buen Pastor, donde el motivo de la liturgia será ese motivo de Jesús como el pastor supremo de nuestras almas y guardián de nuestro camino. Pidamos al Señor que en este día el Señor fortalezca al Santo Padre, al Papa, oremos por él, oramos por las vocaciones sacerdotales y oramos por todos los sacerdotes que, configurados al buen pastor, buscan encaminar a las ovejas de Cristo en redil. Vamos a pedir al Señor de manera particular hoy por nuestros difuntos, por los que han pedido oración por los difuntos. Juan Toribio Peralta en su 6º día, Alejandro González en su 8º día, Andrés Frías en su 5º día, Gabrielín Bello Pérez en su 4º día y Elpidia Sierra de Flores en su 2º día. También pedimos por la salud de Guillermo Rosario, sacerdote, por Rosario Dixon de Sánchez, Giselle Mercedes Sánchez y Altagracia Grau. Y también hay una intención por un matrimonio que está en dificultad, problemas internos, dificultades. Sobre todo oremos por el marido que necesita de una manera particular sanación hoy. Y también pedimos y damos gracias por el cumpleaños de José Morillo y de Augusto Mendoza. Con estas intenciones y las nuestras, vamos a presentarnos humildes ante el Señor y vamos a pedir primero perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Te alabamos y te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los urgía y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:
Les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guardia, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Cuando uno visita las catacumbas de Roma, por mucho, el dibujo que más está frecuente en las catacumbas es el dibujo de Jesús, buen pastor, Jesús con la oveja en los hombros. Esa que tanto vemos nosotros en el dibujo aquí, ya está desde el siglo I, ya está presente en la mayoría de las catacumbas, y es el dibujo más apreciado por todos los primeros cristianos perseguidos que se sentían como ovejas del mismo Señor. Hoy, en este domingo del buen pastor, el Señor nos hace ver una de las muchas facetas. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino. Todo eso y cada una de estas yo soy va indicando una realidad diferente. En el Evangelio de Juan hay 7 grandes yo soy. Y hoy estamos delante de uno que, aunque estamos en el ciclo A, estamos en el capítulo 10 donde Jesús dice: yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. ¿Qué quiere decir buen pastor? Porque hay malos pastores. Y eso quiere decir que está hablando de Ezequiel 34, en donde acusa el profeta a los pastores de Israel, a los guías de Israel, y cómo han llevado y conducido mal a las ovejas, y cómo se han aprovechado de ellas, cómo han sido ladrones. Lo que Jesús está diciendo está haciendo un eco de Ezequiel 34, y en Ezequiel 34 dice: yo mismo bajaré y conduciré a las ovejas. Otra de las grandes profecías de Jesús cumplida. Él baja y Él ha bajado y Él ahora es el que conduce, a pesar de los malos, a pesar de los que matan y crucifican a Jesús y a todos. Jesús es el pastor que ahora está haciendo que todo el mundo pregunte: ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? No solamente esto, también está el Salmo 23, el hermosísimo y conocidísimo Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, y eso hace evocar el momento de la multiplicación de los panes. Me hace recostar en la hierba fresca y allí me apacienta, me da. Ahí están las aguas, ahí está el pan, ahí está el pescado y ahí está todo. Pero la segunda parte del Salmo muy pocas veces es conocido. El Salmo del anfitrión. Ese que cuando él dice: tú preparas una mesa ante mí, enfrente de mis adversarios, me unge la cabeza con perfume. ¿A qué viene esto? Vamos a explicar un poco el Sitzin Leben, es decir, el contexto de vida en el que se vive esto. En la época de Jesús, los beduinos hacían campamentos mientras iban de camino y acampaban en el desierto. Bien, cuando querían perseguir a alguien en un pueblo, el perseguido se escapaba hacia el desierto con el caballo. Y claro, era perseguido por 4 o 5 o más enemigos que estaban persiguiéndolo. Normalmente, como son varios caballos, lo alcanzan. Tarde o temprano es alcanzado. O sea, tienen ventaja cuando son muchos contra uno que van persiguiendo. Entonces, ¿qué hace el perseguido? Busca un campamento, y cuando encuentra un campamento, enfila hacia él y allí pide ¿cómo se dice? Acogida. Hospitalidad. Pide hospitalidad. Se me dio la palabra. Y entonces en Palestina la hospitalidad es sagrada. Molestar al huésped es una declaración de guerra. Entonces cuando él llegaba y pedía asilo, lo recibía
y los sentaba a la mesa. Lo primero que hacía era sentar a la mesa. Y los demás que se quedaban persiguiendo, se quedaban afuera esperando, a ver si lo esperaba o no. Y se quedaban afuera diciendo, si lo recibe, lo agarramos. Y si lo recibe, nos embromamos. Porque ahí está. Y él entonces se sentaba a la mesa, se le lavaba los pies, ahí no lo dice, se le ungía con óleo. Suena como muy poético, ¿no? Pero el óleo es porque una persona que viene del desierto viene con un olorcito, como decimos en buen dominicano, a chinchilín. Y entonces el perfume, el óleo perfumado, para quitar un poco eso, para poder sentarse a la mesa, porque si no, pasa a ser muy difícil la hospitalidad. Y se sentaba, perfumaba, y allí comiendo la comida en la mesa y frente a los adversarios se podía burlar de ellos diciendo, aquí estoy frente a mis adversarios, tú preparas la mesa. Y entonces, como los adversarios no se iban, se quedaba y pedía hospitalidad, me quedaré aquí por largos tiempos, todo el tiempo que tú quieras, me quedaré aquí. Y todo esto es este contexto que nos hace decir que tenemos muchos enemigos, no estos del desierto, muchos enemigos, y en la casa del Señor estamos a lo seguro. Estamos seguros en la casa del Señor. Y esta segunda parte del Salmo es preciosa, tan preciosa como la primera, en donde habla de las ovejas que me guían por el sendero, porque la ovejita es un animal que no ve a más de 10 metros, muy miedosa. No tiene miopía, sino que no ve muy lejos. Y entonces tiene que escuchar la voz y tiene que oír el silbido. Y todos los pastores tienen un grito con el cual las ovejas distinguen y saben ir para allá. Porque el oído lo tienen bien y van para atrás del pastor. Entonces, esa es la manera en cómo va conduciéndolo con seguridad. El callado es para, si se cae una oveja, recogerla. Para eso es, no para otra cosa, no es porque cojea el pastor, sino para poder recogerla si acaso se cayera en un aprisco difícil, en una situación muy difícil. Y así entonces vemos nosotros que la oveja es cuidada por él. Pero lo más bonito aquí es cuando dice, las ovejas conocen mi voz. Y cuando yo las llamo, salen afuera el guarda. Digo, el guarda, quítate, que vamos a llamar las ovejas. Vamos a explicar el contexto también muy bonito de esto. Y todavía ocurre en Palestina, en lugares muy periféricos. Cuando habían unos cuantos, algunos pastores, 10 pastores, que tenían cada uno como 20 ovejas, ¿no? Iban caminando y llegaban y se turnaban, se ayudaban, trabajaban en cooperativa. O sea, tenían un mismo corral todos. ¿Para qué? Para poder meter todas las ovejas en una sola puerta, porque era muy pesado tener 10 corrales. Entonces todos las metían ahí dentro y todos los 9 se podían ir a dormir y el guarda se quedaba en la puerta para que nadie saliera, solamente cuando llegara el pastor. Y así pasaba la noche. Uno solo pasaba mala noche, pero era una mala noche cada 9 días. Los otros 9 podían descansar. Pero el lío era la mañana, cuando había que llamar a las ovejas. ¿Cómo hacer con esas 200 ovejas allí, todas allí metidas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las separamos? Muy fácil. Cada pastor se iba por su rincón y cada pastor comienza a llamar a sus ovejas. Comienza el gritico. Y entonces las ovejas están oyendo muchos gritos y distinguen el grito del suyo y van hacia él. Y cada oveja va hacia su pastor. Y las 200 ovejas, cada una invariablemente va hacia su pastor en la mañana y entonces le sigue. Y esa es la palabra que ocurría en aquel tiempo y todavía ocurre hoy día. Es hermoso en los campos ver todavía hoy día en la Palestina gente que entonces yo soy el guarda, yo soy el que no dejo que salga y entre hasta que no haya el pastor allí y no haya ninguno que pudiera hacer rapiña de él. Y esa imagen es preciosa. ¿Por qué? Porque nos dice que hay muchas voces por ahí llamándonos e invitándonos al pecado, al mal, o que nos quieren destruir. Muchas fake news, muchos virus, muchas falsas noticias, muchas situaciones diversas que nos están a nosotros anunciando cosas que tenemos que aprender a quitarle el oído a esta y tener el oído puesto para el buen pastor que nos llama, Jesús el Señor. Por eso hoy invitamos a que todos pongamos el oído hacia el buen pastor, Jesús el Señor, el pastor supremo de las almas, ese que confió sus ovejas. Y dice, ¿y dónde dice eso? En la Biblia, en el capítulo 21 del mismo Juan. Allí en ese momento, cuando le pregunta a Jesús, a Pedro, ¿me amas? Y él dice, te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, mis ovejas. Y por eso Pedro es el que recibe la encomienda de cuidar las ovejas de Jesús.
Y esa es la belleza que hay en el Santo Padre, independientemente de todo lo que le han disparado al pobre Papa Francisco, que está haciendo todo el bien posible y está sufriendo por la humanidad que hoy día sufre por el coronavirus y por muchas otras cosas más. Él es el representante visible, humano y frágil del pastor supremo, poderosísimo, que es el buen pastor Jesucristo. Él es el pastor de las ovejas, del buen pastor Francisco, y así lo han sido por mucho tiempo, desde Pedro hasta Francisco, muchos otros padres. Alguno habrá tenido su resbalón y su falla. Hay algunos papas que tienen su historia que no queramos mejor ni saber de ella, porque la fragilidad humana está presente en los 12 apóstoles, en Pedro también cuando niega al Señor, pero fundamentalmente y sobre todo en el siglo XX y siglo XXI hemos tenido santos padres que han sido ejemplos. La mayoría son santos ya y hemos sido bendecidos con unos pastores que han representado muy bien al buen pastor. También hoy recordamos a los jóvenes, a los jóvenes que piensan entrar en el seminario, a los que están dudando. Y invitamos, hay un encuentro mundial de jóvenes cibernéticos muy lindo que se está realizando para que todos los seminaristas en el mundo puedan compartir. Y eso es muy bello para que se animen. ¿Por qué? Porque la preparación es para lo que van a hacer los sacerdotes, a los cuales también hoy recordamos. El sacerdote, el presbítero, el obispo, que son configurados, como dice la iglesia, configurados con el buen pastor. Hemos trabajado para buscar que el Señor ponga los mismos sentimientos y la misma dedicación que tuvo Pedro cuando le confió Jesús las ovejas, y también nosotros, configurados con el buen pastor, también podamos seguir. Hoy es tiempo para sostener el seminario. Y ustedes dirán, ¿el seminario está cerrado? Sí, el seminario está cerrado, pero está abierto a la vez. Y están estudiando y hay que sostener el seminario. Y normalmente enviamos sobrecitos y hemos trabajado mucho así. ¿Saben por qué? Por nuestra tacañería, donde es más fácil para nosotros. La dificultad de los católicos es de ofrendar. Y hay que pedirle. Entonces cuando piden, la gente dice, no sé, ¿para qué piden tanto? Esos curas, ¿para qué piden tanto? Y piden a veces para la misión, para sostener las obras de Tierra Santa, para sostener la misión, para sostener el seminario, los seminaristas. Y eso no viven del aire. Los muchachos que estudian tienen necesidad de libros, de comida y de luz para poder estudiar en la noche y muchas otras cosas que necesitan para sostener a aquellos que quieren servir al Señor. Y hoy recordamos también a tantos sacerdotes. Muchos de los míos ya están loquitos por salir. Y yo les digo, tengan cuidado con las prescripciones de las autoridades, porque no podemos desoír a las autoridades, pero vayan haciendo lo que entiendan que pueden hacer con la distancia de vida, porque tenemos nosotros que ir pensando que pronto el país va a tener que irse abriendo. Gracias a Dios ya la gente se ha ido concientizando, todo el mundo sale con mascarilla, con guantes, la mayoría, esperemos. Hay todavía un buen grupo de gente que todavía no sabe conservar la distancia, pero hay que decir que hay una gran parte de la población se ha concientizado ya, y ya andamos con mascarilla, con todo, con la gente, saludo con el codo y todas estas cosas. Ya ha habido una gran conciencia de que el coronavirus es algo serio, algo que hay que tener conciencia, y gracias a Dios en la República Dominicana no ha calado tan fuerte como ha calado en otros países como España, Italia, Estados Unidos, países que han sufrido realmente una situación muy difícil y ha estado a punto de colapsar los sistemas sanitarios. En el nuestro todavía, y en el Caribe en general y en Centroamérica, la cosa está más o menos tranquila y parecería que en el Caribe la cepa no crece tanto. ¿Quién sabe qué? Ha habido trabajo también de las autoridades, pero ciertamente el coronavirus, sin que nosotros bajemos la guardia, tenemos que tener la certeza de que poco a poco se va a ir yendo y que no va a ser una realidad presente en nuestro país por muchos años, como algunos temen, pero también esperamos que pronto la vacuna esté lista. Hay varias pruebas de vacunas, ensayos, ojalá que salga alguna. Hay medicinas que se van buscando, las mejores medicinas para los tratamientos. Poco a poco la humanidad, que tiene la creatividad que le ha otorgado su Señor, su Creador,
le ha dado la capacidad para sobreponerse a este tipo de dificultades y lo ha hecho a lo largo de la historia y lo va a seguir haciendo. El buen pastor nos ha guiado y nos sigue guiando. Y por eso nosotros tenemos que pedir al Señor hoy que el buen pastor ahora no lo podemos recibir sacramentado, sino que nos está pastoreando desde la electricidad de la cibernética. Ese es el buen pastor y que nos invita a seguir poniendo nuestro corazón en Él. Él cuida de nosotros y sigue cuidando de nosotros. El no creyente tiene discursos terribles. No creen que Dios tiene nada que ver con el cuidado. Hay algunos que dicen que no, que Dios está desentendido en una situación como esta, y no es así. Si hay algo que está el Señor, el buen pastor, es cercano a sus ovejas, y sobre todo a las que han muerto. Muchos han muerto en la soledad, en el aislamiento total, y en la seguridad de que ellos, incluso el buen pastor, estaba al lado de ellos acompañándole en medio de todo el sufrimiento. Ese buen pastor es el que dice: aunque pase por valle de muerte, ningún mal temeré. Por eso en las catacumbas está dibujado el buen pastor Jesús con la oveja, porque así pasará con nosotros. Cuando llegue el día, sea pronto o dure mucho tiempo, ese día en que tengamos que morir, ese día seremos llevados en los hombros del buen pastor hacia el séquito del rey, y seremos llevados, atravesaremos ese valle de muerte con toda la seguridad de que tú vas conmigo y tu vara y tu callado me sostienen. La muerte no es el lugar donde se detiene el buen pastor, sino sobre todo donde el buen pastor comienza con más fuerza a cargarnos en sus brazos para llevarnos al destino final al que todos hemos sido llamados. Ese es el Jesús, el buen pastor. Él es el bueno, Él da la vida. Y como garantía, porque uno cuando alguien viene a ayudar no se pregunta: ese quiere que vote por mí, ese quiere que vote por él, ese quiere algo, ese quiere esto, ¿qué es lo que quiere? Muchas veces el que viene a ayudar, muchas veces está cargado de malos intereses. Y Jesús dice: ¿qué mal interés puede tener alguien que muere? Por eso, ¿quién nos acusará de la Jesucristo, que murió y que más todavía resucitó? Es imposible. O sea que el buen pastor que muere por su oveja es la garantía de que Él tiene la mejor de las intenciones para con nosotros. Y resucitando de entre los muertos nos muestra que tiene la mejor de las esperanzas para nuestra vida, lo cual nos obliga a vivir la mejor de las caridades en nuestra vida cotidiana. Hoy el Señor nos invita a amar, para que en esperanza seamos salvados, movidos por la fe de haber creído en Él. Él es el buen pastor. Que Dios bendiga al Santo Padre, que Dios bendiga a todos los pastores de la iglesia, y que sus ovejas desoigan las voces que pretendan apartarla del redil que es la iglesia. Imagínate qué buen pastor puede ser uno que te dice: yo te voy a indicar el camino. ¿Qué tengo que hacer? Yo te indico el camino. Sal de la iglesia para que te metas en mi iglesia, para que entonces te sientas pastoreado. ¿Seguro? Yo te digo, hermano, es mejor caminar por la iglesia del Señor en su rebaño. Y si todavía no conoces bien al pastor, si todavía te falta más fe, pídela, y el Señor, abundante en amor, te lo dará y nunca negará sus dones y sus bienes a quien se lo pide. Hoy el Señor nos permite que tengamos muchas personas escuchando esta palabra. A ellos, sobre todo los que más necesitan de la misericordia de Dios. ¿Quiénes son? Los enfermos, no tanto. Los pobres, no tanto. Los ricos que han robado, los políticos que han estafado, esos que juran que están bien. La palabra del Señor que le dice: ay de los que están satisfechos. Porque hay mucha gente que tiene, pero ayuda, y ese nunca está satisfecho y quiere seguir ayudando. Pero hay de los que se sirvieron con la mano ancha y se sirvieron para aprovecharse de la necesidad de los demás, para vivir una vida holgada. Ay de ellos. Ojalá que alguno esté oyendo y un día Dios les despierte la conciencia para que puedan convertirse al Señor. Y como dice esta palabra, huyan de esta generación perversa. Tenemos una generación en donde hay muchos políticos, muchos
que trabajan en la vida pública y en la vida privada, que viven una vida de perversión, que el Señor los ayude. Y el Señor nos ayuda a todos a salir de nuestro pecado, porque no es negar el pecado, pero salir de nuestros pecados, de nuestras perversiones, de nuestras corrupciones, y que el buen pastor nos conduzca a la vida buena, que nos ayude a salir de la buena vida para que nos lleve a la vida buena y que desde ella podamos seguir y sentirnos tocados, amados y bendecidos por ese pastor que guía su rebaño, y ojalá que también nosotros formemos parte de él. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas al Señor, pero antes profesemos nuestra fe junto a todos los creyentes del mundo y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Elevemos nuestras súplicas y peticiones al buen pastor que atiende las solicitudes de su rebaño. Oremos al Señor por la Iglesia, para que goce de la necesaria libertad en la elección de sus pastores. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el pueblo de Dios tenga los pastores idóneos que necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo que está en medio de nosotros como el que sirve, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes en sus deliberaciones y decisiones estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir también por la conversión de los sacerdotes que han abusado de su pueblo, sobre todo los que han abusado sexualmente de menores y todos los que han hecho rapiña o han dejado que ocurra en nuestra iglesia, para que el Señor les perdone, les ayude y sobre todo les ayude a despertar en la conciencia del llamado que Dios les hizo para ser imagen del buen pastor en la iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Juan Toribio Peralta, Alejandro González, Andrés Frías, Gabrielín Bello Pérez, Elpidia Sierra de Flores y Juan Bautista Reyes, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar de su gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos, Señor, a los enfermos, para que tú los visites y los confortes, y también ese matrimonio enfermo, que tú conoces dónde están sus debilidades, para que tú vengas y traigas la salud corporal y espiritual a nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que cumplen años hoy, José Morillo, Augusto Mendoza y todos aquellos que hoy celebran un año más de vida, para que el don de la vida sepa ser siempre bien utilizado y para la mayor honra y gloria de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pastor bueno, escucha estas peticiones que te presentamos y llévalas ante el Padre,
para que la podamos presentar a Él por medio de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. La espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía de amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que caen en un altar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: el Señor, Yahvé Sebaot.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, Jesús, el buen pastor, está aquí. Ha dado su vida por nosotros y ahora se nos brinda en su carne y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Juan Toribio, Alejandro, Andrés, Gabrielín, Elpidia y Juan Bautista, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza porque Dios nos ama y ha dado a su Hijo para que creyendo en Él tengamos vida, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede hasta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el buen pastor. Paradoja, pastor y cordero a la vez. Se entrega como sacerdote y víctima. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Vamos ahora en este domingo a hacer la fórmula de la comunión espiritual. A distancia podemos unirnos, como lo prescribe la Iglesia, a este misterio celebrado de Jesucristo muerto y resucitado, el buen pastor que ha dado la vida. Cerremos nuestros ojos y voy a hacer la fórmula. Únanse de corazón a esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Señor, en este domingo te pido por tu iglesia, para que se renueve, para que despierte la conciencia, sobre todo en los pastores, para que los que son malos pastores, Señor, los ponemos en tus manos, para que dispongas de ellos. Y a los buenos pastores bendícelos, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos sacerdotes
dignos para que puedan pastorear al pueblo con los pastores que se merecen. Gracias por este domingo. En él celebramos el don de la vida y sobre todo la vida en abundancia que el buen pastor ha venido a traernos. Amén. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la participación en esta Eucaristía. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe a lo largo de todo este día y podamos sentir su protección de buen pastor y su amor generoso que nos acompaña. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto? Apoyada en su amado, en su amado. Apoyada en su amado. Debajo del manzano te desperté, allí donde te concibió tu madre.